Se ha dicho mucho que California representa algo así como la quinta o sexta economía más grande del mundo. De entrada es la economía subregional o de un país más grande del mundo, o sea, la economía más grande de un país en el mundo. Podría comparar a la economía de Japón aproximadamente. Pero la contribución de los latinos, de los hispanos a la economía estadounidense y a la de California es enorme, es gigante, y por eso se está hablando del tema en una conferencia para negocios, para hablar de cómo las políticas de las empresas y de las autoridades pueden aprovechar este enorme potencial latino. Y Gabriela Frías está ahí, está en Los Ángeles con más detalles de este evento. Gaby, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Bueno, creo que hay cifras de esta contribución que son realmente muy llamativas. Mario, qué gusto saludarte también. Te cuento rápidamente, estamos en una conferencia de nombre Velocity y el nombre tiene un propósito, es a la velocidad a la que se está convocando que las empresas participen y mantengan el crecimiento económico estadounidense, porque hemos hablado por años de una comunidad. No estamos hablando ahora de una comunidad, estamos hablando de una parte intrínseca de lo que es la historia económica estadounidense ahora y en el futuro. Más de 64 millones de latinos. Estamos hablando del caso de California y me parece interesante porque en abril Gavin Newsom, el gobernador de este estado, dijo que California representaba la cuarta mayor economía si fuera solo una economía del mundo. Lo interesante es que es ahora todo este grupo de latinos los que representan la quinta mayor economía del mundo. Los latinos, la economía que generan los latinos en Estados Unidos. Es decir, que quizá no le tiene nada que envidiar a Japón, al Reino Unido, a muchos países en Europa que incluso están teniendo tasas bajísimas de crecimiento. ¿Cuál es, digamos que, los determinantes aquí? El determinante más importante es la demografía. Población mucho más joven, por un lado, población que está más representada crecientemente en el mercado laboral y que crece muchísimo más rápido. ¿Por qué es importante esto, Mario? Porque cuando hablemos del motor de crecimiento económico estadounidense hay que pensar menos en la comunidad latina o hispana como una comunidad, sino pensar como todo el mapa estadounidense siendo impulsado por este grupo. Otro dato que te puedo dar para que tengas una idea. Este año lo que es el PIB latino en California va a alcanzar o superar el $1 billón. De el 75% es gracias al impulso de los México-estadounidenses. Y otros datos rápidamente. Por ejemplo, California no es el único que va a superar el $1 billón, estamos también hablando de Texas y entre otros. Y después, otras economías que quizá no son tan las que esperábamos, van a tener crecimientos en su Producto Interno Bruto latino de más del 60% de aquí a 2030. Esas tasas las reportarán Ohio, Pensilvania, Washington, Virginia y Massachusetts. Estos son datos que se dieron en este evento en el que yo participo, el Latino Donor Collaborative. Esta es una organización interesantísima porque lo que hace es tratar de cambiar las percepciones sobre lo que es este mundo y ese potencial y ese valor que las empresas le pueden dar a sus accionistas mirando ese mercado. Pero es mercado, estudiantes, fuerza de trabajo. Más temprano hablamos con uno de los coautores de este estudio, el profesor Dennis Hoffman de la Universidad Estatal de Arizona, para hablar de cómo esta población está, digamos que reemplazando a los que llamábamos baby boomers en Estados Unidos, pero al mismo tiempo, ¿qué pasa en estos momentos de operativos de migración para deportar a los indocumentados? Primero, te invito a que veamos esto. En 2012, hace 10 años, los baby boomers consumían más que los latinos en una proporción de 4-1. Esa proporción ha caído a 2-1 en 10 años. La cohorte latina eclipsará a la de los baby boomers al ritmo actual, que ni siquiera incluye la mortalidad que, lamentablemente, tendremos que enfrentar. Así que los comerciantes de Madison Avenue de este país deben tomar la iniciativa. Tendremos que dejar de centrarnos tanto en el consumo de servicios de salud impulsado por mi generación y en el consumo de todo lo demás. Ese será el impulsor de la comunidad latina y eso lo incluirá todo.
ropa hasta comida, viviendas de alquiler, automóviles. Y esto va a exigir un cambio en cómo comercializamos bienes y servicios en este país. Pero tenemos que hacer una distinción. La gran mayoría de la población latina nació aquí, trabaja legalmente aquí y contribuye a este crecimiento masivo y a la economía estadounidense. Pero hay trabajadores indocumentados. Pew estima que hay alrededor de 8,3 millones de trabajadores indocumentados en el país, muchos de los cuales pertenecen a la población latina. Pero ese es un tema aparte. Hay algunas personas, hay voces que quieren recoger a ese grupo y expulsarlo del país. Así que hicimos una especie de simulación artificial. Espero que no sea realista debido a la logística de recoger y sacar a 8,3 millones de personas. Pero esto tendría consecuencias negativas enormes. Y lo irónico, una pérdida total de empleos, es más, una pérdida inicial de empleos del 8,3% se convertiría en una pérdida total de 19,5 millones de trabajadores. Siendo así, trabajadores documentados que dependen del trabajo de esos trabajadores indocumentados perderían más empleos que los indocumentados. Creo que es algo que la gente simplemente no reconoce. Varios estados perderían entre el 10 y el 15% de su PIB. Mario, es interesantísimo. El libro que te mostré es una biblia, digamos, para las compañías, para los hacedores de política. 3 datos para cerrar contigo, Mario. 9 de cada 10 latinos estadounidenses son ciudadanos o residentes legales. 94% de los latinos que son menores de 18 años nacieron en Estados Unidos o son hijos ya de ciudadanos naturalizados. 84% solamente habla inglés o habla inglés bien. Así que hay que pensar en otros términos cuando hablamos del mercado latino por lo que representan para el motor de la mayor economía del mundo, Mario. Sí, no, sin duda, y los eventos como en el que estás, Gaby, son fundamentales para lograr eso, porque si un problema ha habido es que esto no se reconoce en el acceso a derechos, en el acceso a garantías, en el acceso a las discusiones importantes del país, Gaby. Totalmente. ¿Y sabes qué? Que es una cosa que digamos que el creador de este Latino Donor Collaborative, de esta organización, es Sol Trujillo, mexicano de hace mucho tiempo, pero más bien de Nuevo México, de 5 generaciones, y lo que quiere es que incluso las compañías tengan no mitos, sino números, matemática, y que también los propios latinos se empoderen conociendo lo que es esta realidad que ya representan hoy día y lo que prometen representar en el futuro cercano, Mario. Bueno, Gaby, estaremos muy atentos. Gracias.